Capítulo 337. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el fin? 1. Un pantano oscuro se extendía por el suelo. El pantano negro, viscoso y agitado, resultaba repugnante para cualquiera que lo viera. ¿Es este el camino al mundo de los demonios? Kale preguntó y... Sí. Algodón respondió con firmeza. Vamos. Choi Jung-soo instó a Kale. Pero Kale se sentía incómodo. Chapoteo. El pantano negro se onduló como una ola, y un líquido espeso y negro salpicó. El líquido negro y viscoso era tan denso que parecía gelatina. ¡Kia! El líquido dejó escapar un grito espantoso y desapareció. Desagradable. La expresión de Kale se volvió aún más desagradable. Humano, vamos rápido. Tengo curiosidad por el mundo de los demonios. Yo también, tengo curiosidad. Raon y Hong también animaron a Kale desde el costado. Espero que tengas un buen viaje. On, que estaba junto a Ron, los saludó con la mano. Originalmente, On también había planeado ir, pero primero se acercó a Kale y le dijo: Me quedaré aquí. ¿Por qué? ¿Dejar atrás a Hong mientras On se quedaba? A Kale le costaba creerlo, pero... No puedo confiar completamente en el osito de peluche, y protegeré a Eden y Mir. A Kale le resultó difícil rechazar esas palabras. Como resultado, Ron se quedará en la guarida de Neo y yo cuidaré de Eden y Mir en la zona. Ron y Beacrox decidieron quedarse al lado de On. Me encargaré del trabajo de seguimiento. Además, el dragón antiguo Eruaben dijo que se encargaría de las tareas restantes. Como resultado, entonces, este es el camino al mundo de los demonios. ¿No parece divertido, Raziel? Ja ja ja. Sí, chico, parece divertido. El dragón Raziel se uniría a Raon. Hong, Raon. Choyan, Choi Jung-soo. Y... Estoy emocionado. La nigromante María también. Sería genial si el líder del equipo también viniera. El líder del equipo, Suikan, se quedó para inspeccionar de cerca el templo del dios del caos y también planeó buscar cualquier rastro del dios del caos que quedara en Apitoyu. El dragón Mila y otros lo apoyarían. Kale finalmente comprendió por qué se sentía incómodo. No era solo por ese pantano negro, viscoso y asqueroso. Sí, este grupo. Los que habían aceptado ir juntos eran bastante inquietantes. Al menos Clope Seca no está aquí. Pero espera. ¿Es más problemático dejarlo atrás? Clope Seca se quedó con el Papa, los obispos y los híbridos de dragones, coordinando diversos puntos de vista. ¿Qué es esta incomodidad? ¿Realmente se podría confiar el trabajo a ese tipo? No lo sé. Kale decidió dejar de pensar en ello. Con el rabillo del ojo, su mirada se posó en el pantano negro, el pasaje al mundo de los demonios. Y... había algo más que le molestaba. ¿Cómo es que incluso la entrada parece el mundo de los demonios? La imagen del mundo demoníaco que había recopilado tras leer innumerables novelas de género. Al observar la entrada del pantano negro, parecía que le esperaba una mala racha en el mundo demoníaco. Bueno, voy a conocer al único descendiente del anterior rey demonio, así que no será un camino fácil. ¿No era Kale la persona que el actual rey demonio más quería matar? Es abrumador. Kale se sintió inexplicablemente abrumado, pero... Kale, Nim. En el momento en que Choyan lo llamó por su nombre con una suave sonrisa, tengo que irme. Se dio cuenta de que ya no podía dudar. Claro que no era porque los ojos de Choyan lo asustaran. Tengo miedo. Ignoró las palabras de la sacerdotisa glotona, que había estado hablando mucho últimamente. Kale le dijo a Cotton: Ve tú primero. Definitivamente no era porque no confiara en este subsacerdote. Definitivamente no era porque no quisiera caer primero en ese repugnante pantano. Está bien. Yo iré primero. Cotton se animó al oír esas palabras. Kale, por supuesto, fingió no notar la expresión de alguien que había sido bastante acosado por Choyan y Choi Jung-soo. Todos ustedes ya escucharon esto antes, pero lo diré otra vez. Cotton levantó un collar que llevaba alrededor del cuello mientras hablaba con los compañeros de Kale. El mundo de los demonios es similar pero diferente del mundo de la superficie. El collar tenía una gema negra adherida a él. Más allá del diferente entorno natural, incluso el aire aquí es diferente, el maná es distinto al del mundo exterior. Así que no te quites este collar.
El collar que Cotton distribuyó a todos era un elemento que los protegía de los efectos del maná en el mundo de los demonios. También traduce automáticamente, por lo que es necesario usarlo para comunicarse. A diferencia del mundo de la superficie, el mundo celestial y el mundo divino, la comunicación en el mundo demoníaco requería este collar. Así que recuerda lo que dije antes, y si tienes alguna pregunta, pregúntame. Con esas palabras, Cotton se dirigió hacia el pantano negro. Yo voy primero. Chapoteo. Algodón saltó felizmente al pantano negro y desapareció. Entonces yo también iré. Choi Jung-su le siguió. El mundo de los demonios, ¡qué emocionante! El dragón Raziel también. Hermana, volveré sana y salva, no te preocupes. Estamos geniales, así que volveremos sanos y salvos. Hong y Raon también desaparecieron uno tras otro en el pantano negro. Kale, Nin, vámonos. Mary y yo te seguiremos. Sí. Aunque sintiéndose un poco incómodo, Kale entró en el pantano negro. Vaya. Su cuerpo fue succionado. Todo a su alrededor se volvió oscuro. Pero no hizo falta cerrar los ojos. El pantano negro, a medida que se hundía más, se transformó en un lago. Un lago lleno de líquido negro. Kale seguía hundiéndose cada vez más. Como si fuera a tocar el fondo del lago. Pero el fondo nunca apareció. Es hermoso. Como dijo la sacerdotisa glotona, una hermosa vista lo saludó. Está brillando. Aquí no había fondo de lago. Luces brillantes comenzaron a aparecer una a una en el líquido negro. Como el cielo nocturno. Sí. Como el cielo nocturno, las estrellas brillaban en las olas de seda negra. Kale observó la hermosa escena mientras continuaba descendiendo. Está cada vez más brillante. Y la seda negra empezó a aclararse poco a poco. El fin estaba a la vista. Una luz brillante apareció en la vista de Kale. Ahí está. Kale quedó envuelto por esa luz. Inconscientemente, cerró los ojos. Maldita sea. Los sonidos comenzaron a llegar a sus oídos, que antes parecían sumergidos. Kale abrió los ojos. Y lo primero que vio fue gris. Un cielo gris. Se decía que el cielo en el mundo de los demonios era gris. SSSHHH. El viento soplaba. Miró lentamente hacia abajo desde el cielo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Me estoy cayendo. En ese momento, Kale estaba cayendo. Plaz. Pero pronto se detuvo con seguridad, sin tocar el suelo. Sonrisa burlona. Un hombre grande con cuernos mostró sus dientes en una sonrisa radiante. Bienvenido. Por cierto, Kale estaba sostenido en los brazos del hombre. Sap. Sap. Mary y Choyan aparecieron en el aire con un destello de luz. Choyan, con Mary en brazos, aterrizó suavemente en el suelo. Mary se soltó de los brazos de Choyan y se quedó de pie. Kale miró a su alrededor. Hong y Raon lo observaban. Kale habló por primera vez desde su llegada al mundo de los demonios. Por favor, bájame. Ja ja ja. Un hombre más grande que un gigante rió y depositó con cuidado a Kale en el suelo. Luego habló con cautela. He oído que eres muy frágil. El mundo de los demonios es un lugar muy difícil para sobrevivir, así que ten cuidado. Justo cuando Kale se quedó sin palabras, Raon voló y dijo. Es cierto. Nuestro humano es extremadamente débil. Muy débil. Peor que el papel mojado. No. ¿Acaso no soy un poco más fuerte ahora? He consumido el espíritu de la vida y también he devorado el plato. Pero Kale no tuvo tiempo de responder. El paisaje circundante finalmente captó su atención. Bienvenido. Había una mujer parada frente a él, extendiendo la mano. Una mujer de mediana edad que parecía una humana común y corriente como Kale, pero el aura que emanaba era bastante refinada, y con solo mirar sus ojos dorados, se notaba que su vida no había sido fácil. Encantado de conocerlo. La sonrisa de la mujer transmitía una cálida bienvenida, pero era extrañamente rígida y pesada. Antes de estrecharle la mano, Kale murmuró mientras observaba el paisaje que se presentaba ante sus ojos. Estoy seguro de que Cotton dijo que se mudaría a la sede. Sí. Aquí está la sede. La mujer que tenía ante él. Claramente, la dama de la noche. Aunque ilegítima, era la única descendiente del anterior rey demonio. Además, era la líder de los mediadores, una organización que luchaba contra los cazadores y los errantes. Eastman, el falso tío de Cotton y Kale, y otros, eran figuras formidables.
Esta mujer era la líder principal. No. Kale no había procesado completamente la visión. La sede fue lo primero que le llamó la atención. Y también vio a la gente que les daba la bienvenida. No. Kale no pudo tomar la mano de la mujer con facilidad. El tacaño gritó. Oye, ¿esto se supone que es la sede, o un barrio marginal? Las palabras del tacaño salieron como si no pudiera creerlo. No, y la gente. Miradla. Gritó como si clamara al cielo. Todos parecen un desastre. Están asquerosos. No. Este cuartel general está congelado. ¿Qué? ¿Trajiste gente a una guarida de mendigos? Sí. Todo lo que Kale vio estaba sucio y desgastado, y había un aire desconocido de pobreza en todas partes. Como casas abandonadas al borde de una montaña. Todo estaba en ruinas. Había casas con puertas caídas y ventanas destrozadas. Además, estaba vacío. No había casi nada. Un pueblo en medio del bosque. No, más bien una ruina destartalada. Kale dudó por un momento antes de tomar finalmente la mano de la dama de la noche, la líder. Encantado de conocerlo. Sí. También me alegra conocer a alguien tan extraordinario como tú. Kale continuó hablando, sin importar lo que la dama de la noche estaba a punto de decir. ¿Dónde está Choi Jung-gan? De alguna manera, sintió la necesidad de abandonar ese lugar rápidamente. Comenzó a comprender la razón detrás de la inquietud que había estado sintiendo todo este tiempo. Ah. El señor Choi Jung-gan está bien. Ja, ja, pero... Primero vamos a ver a Choi Jung-gan. Ja, ja. Sí, te guiaré. Sin embargo, la mujer que tenía frente a él no era tan fácil de tratar. La dama de la noche le sujetó la mano con firmeza y no la soltó. Sin embargo, he oído que eres bastante rico. ¿Te interesaría invertir en nuestra organización? Ah. Efectivamente había una razón para su incomodidad. Ja, ja. Ja, ja. La gente que los recibía estaba desbordante de entusiasmo. Todos reían con ganas y sonreían generosamente al grupo de Kale. Y todos vestían de forma descuidada. Sus armaduras y armas estaban tan desgastadas que no habría sido de extrañar que se desmoronaran en cualquier momento. Humano. Este lugar da miedo. Por alguna razón, da miedo. Algo. Siento que necesito proteger mi alcancía. Sí. Como dijo Raon, este era un lugar aterrador. Ja, ja. La dama de la noche. La mujer sonrió mientras decía. He oído que tú también tienes minas, Sorbo. Tienes, jeje, bastante dinero. ¿Qué? La mirada de la mujer se volvió desorbitada. Sus años de experiencia la desanimaban. Esos ojos dorados brillaban al mirar a Kale. Por primera vez, Kale se encontró en presencia de alguien que lo veía como nada más que un becerro de oro, un trozo de oro. Ah, y mi nombre es Aurora. La dama de la noche, Aurora, le dedicó a Kale la sonrisa más amistosa que pudo reunir. La única descendiente del anterior rey demonio. Para sobrevivir escondida en un mundo gobernado por el actual rey demonio, a veces tuvo que contener su poder. Necesitaba mucho dinero, pero no había muchas maneras de conseguirlo. Además, mantener una organización tan grande como los mediadores requería ingentes recursos. Por eso tuvo que rebajar su estatus nobiliario para convertirse en la dama de la noche. Con el paso de los años, viviendo por una gran causa y un futuro mejor, ¿cómo no iba a estar desesperada por dinero? A veces, el dinero era más aterrador que un enemigo. No, de hecho, con el tiempo, el dinero se convirtió en lo más aterrador de todo. Ante sus ojos ahora se alzaba un trozo de oro. A medida que pasaba por su juventud y llegaba a la mediana edad, la experiencia de Aurora le dijo todo. Un trozo de oro justo delante de mí. Estaba claro que el hombre que estaba delante de ella tenía mucho dinero. Ja, ja. Sorber. Mientras tragaba, Aurora mostró la sonrisa más amigable posible. Kale. Y Kale, cuya expresión de miedo se desvaneció gradualmente, sus ojos se oscurecieron. Tienes que permanecer en guardia. El tacaño habló con seriedad y Kale estuvo de acuerdo. Sí. Tengo que permanecer en guardia. Lo que haría con estos mediadores en el futuro era incierto. Sin embargo, no puedes malgastar el dinero. No te pueden estafar. Es la riqueza que tanto nos ha costado acumular. Para tu futuro como desempleado. El dinero que hemos reunido con tanta desesperación. Sin embargo, protegería el dinero. Si no pudiera salvaguardar su riqueza. Entonces al menos tenemos que sacar el máximo provecho de otras cosas.
Kale hablaba en serio. El tacaño también. Por primera vez, Kale y el tacaño coincidieron plenamente. Una llama inextinguible ardía en su corazón. Pero aquella llama se apagó y un escalofrío frío le recorrió el corazón. Es horrible. Como había dicho tacaño. La terrible imagen de Choi Yun-gan se extendía ante los ojos de Kale. Su cuerpo, con los ojos cerrados, se había vuelto gris, y su aspecto era tan espantoso que incluso tacaño lo llamó horrible. Las partes grises de su cuerpo estaban hinchadas con venas abultadas y un líquido espeso, indistinguible del sudor u otra cosa, cubría su piel. Además, bultos como abscesos aparecieron por todo su cuerpo gris. Esos abscesos estaban supurando. Contaminación del caos. Kale observó la aparición de Choi Yun-gan, recordando los momentos que habían compartido y se preguntó por qué al final solo quedaba la muerte. En ese momento, la dama de la noche, Aurora, habló de repente con una voz monótona. Parece que había seguidores del dios del caos mezclados entre los errantes. La mirada de Kale se dirigió hacia Aurora. ¿Sabes qué clase de seres son los errantes de la familia de los 5 colores? Aurora preguntó, y cuando Kale no pudo responder, continuó. El líder de la familia de los 5 colores. El rey de los errantes. Choi-an y Choi Jung-soo miraron fijamente a Aurora. Ella sostuvo la mirada del grupo de Kale con impasibilidad y continuó con calma. El primer vagabundo. Aquellos que tenían derecho a convertirse en dioses. Aquellos que no ascendieron a la divinidad y continuaron viviendo en el mundo divino. Sus vidas eran eternas, como la de un dios. Se les llamaba errantes porque vivieron una vida de peregrinación sin fin. El líder de la familia de 5 colores es el primer vagabundo. Uno estaba familiarizado con el caos. El otro era excepcional en la purificación. Solo una vez. Solo una vez. Ambos hablaron al mismo tiempo. Si me enfrento a otro con el poder del caos, quizás pueda expulsar la contaminación de este cuerpo. El cielo devorando agua alzó su voz. Solo una vez, si tuviera una oportunidad real de purificar esta contaminación del caos, quizás podría purificar la contaminación de Choi Yun-gan. El fuego de la destrucción exclamó. Actualmente, Kale solo conocía a una persona capaz de infligir tal contaminación. Además, Kale recordaba el dibujo en la tablilla que Suikan había traído, el ritual de purificación. Seguramente, solo él sabría cómo realizarlo. Kale habló por encima del hombro de Aurora con Choi Jung-soo y Choi-an. El santo. Si atrapamos a ese tipo, quizá podamos salvar a Choi Yun-gan. Oh. Solo necesitamos atrapar a alguien que sepa usar el poder del dios del caos. Kale sonrió suavemente. Entonces podríamos encontrar una respuesta a esta contaminación. Las expresiones de Choi Jung-soo y Choi-an se iluminaron. Mientras los observaba, Kale sintió que crecía una ligera ansiedad. El dios del caos. Se estaban desarrollando métodos para enfrentarlo. Tengo que luchar contra un dios, ¿verdad? Debería enfrentarme solo a los cazadores, ¿verdad? Kale cambió deliberadamente la dirección de sus pensamientos. Sí. Todo esto es para luchar contra los devotos del dios del caos. Si iba a enfrentarlos, necesitaría, uno por uno, los poderes del dios del caos. Kale se conformaba con su propio razonamiento. ¿Podría eliminar el peor desastre que, sin la ayuda de un dios? Con su propio poder. Por eso no escuchó bien lo que dijo Aurora. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Cuando se le volvió a preguntar, Aurora habló con voz entrecortada. El peor desastre. La contaminación del caos. Uno de los 3 grandes males transmitidos de generación en generación en los mundos demoníaco y celestial, una calamidad absoluta que incluso obliga a los dioses a inclinar la cabeza. ¿Puedes eliminar la contaminación? Ah, sí. ¿Quizás? Mientras Aurora observaba a Kale encogerse de hombros casualmente, inconscientemente preguntó, ¿cuál es entonces tu objetivo final? Ante la repentina y abrupta pregunta de Aurora, Kale simplemente respondió honestamente. Vivir una vida perezosa. Capítulo 338. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el fin? 2. Kale estaba recitando en su mente las palabras que habían quedado grabadas en él. El primer vagabundo. Originalmente había 7 familias de cazadores. Sangre blanca, sangre roja, sangre negra, sangre azul, sangre púrpura, sangre transparente y la familia de los 5 colores. Entre estos, las familias sangre blanca y sangre roja ya no pertenecían a las 7 familias debido a la traición ni la extinción. Choi Yun-gan. Choi Yun-gan, ahora con los ojos cerrados e inconsciente. Choi Yun-gan, a quien Kale conoció durante la prueba del dios sellado,
le había pedido que buscara a la familia Sangre Roja. Además, dijo: el heredero del rey. Los 5 jefes de familia protegen al heredero del rey, esperando que crezca y cumpla el gran plan. El heredero del rey. Él es el Dios absoluto, y fundamentalmente, la entidad que Kale debe de tener es este Dios absoluto. El mundo divino, los cazadores, el mundo demoníaco. Estas 3 fuerzas intentan crear un Dios absoluto. Pero mis oponentes son los cazadores. Ni el mundo divino ni el demoníaco son territorios que Kale pueda controlar. Sin nombre 1. En ese mundo, los cazadores son las entidades que perturban la vida de Kale y sus compañeros. Su única esperanza es detener a estos cazadores y su gran plan de crear al Dios absoluto para mantener la paz en su propia vida. Así es, Kale, no debes olvidarlo. Tal como susurró Cheapskate, Kale no tenía intención de olvidar su objetivo original. Sangre negra, sangre azul, sangre púrpura. He tratado con 3 lugares. Lo que queda son la sangre transparente y la familia de 5 colores. La sangre transparente se maneja en el tercer mundo y en la realidad virtual. Esos son los 2 ámbitos con los que tengo que lidiar. Por supuesto, sabía que esta realidad virtual era el nuevo mundo donde nacería el Dios absoluto. Todo tipo de cosas se entrelazarán. Sin duda, Kale experimentaría todo tipo de cosas en la realidad virtual. Pero su objetivo es simple. Sangre transparente, familia de 5 colores, Dios absoluto. Solo esas 3 cosas, y luego Kale tiene la intención de retirarse de todo esto. Los asuntos del mundo celestial son para los dioses. Los asuntos del mundo demonio son cosa de los demonios. Cada uno cumple con su rol. Es por eso. La información sobre la sangre transparente, la familia de 5 colores y el Dios absoluto es crucial para Kale. El líder de la familia de 5 colores es el primer vagabundo. Esa información quedó claramente grabada en la mente de Kale. No puede ser. Choi Jung-soo abrió la boca con una expresión de incredulidad. El primer Wanderer se encuentra desaparecido. Ah. Un suspiro de comprensión escapó de sus labios. Si falta, podría convertirse en el líder de los Wanderers. Mirando a Choi Jung-soo, Kale preguntó: ¿sabes algo acerca del primer vagabundo? Sí, lo he oído. Choi Jung-soo caminó hacia el altar donde yacía Choi Jung-gan y se detuvo. En el centro, adornado con todo tipo de círculos mágicos, estaba el altar donde yacía Choi Jung-gan. Frente al círculo mágico, Choi Jung-soo tuvo que detenerse. Los seres que tienen derecho a convertirse en dioses se llaman solitarios. Tras la aparición de los 5 dioses antiguos, los solitarios comenzaron a aparecer uno a uno en el mundo divino, cada uno ocupando su lugar como dios. Los 5 dioses antiguos: esperanza, equilibrio, caos, negación, justicia. Entre ellos, había uno que se negó a convertirse en dios. Fue llamado el primer errante. La mirada de Choi Jung-soo volvió a Kale. Eso es todo lo que sé. La mirada de Kale se dirigió a la dama de la noche, Aurora. Es similar a lo que yo conozco. Con esa mirada, Aurora habló. Después de una pausa para organizar sus pensamientos, continuó. Choi Jung-gan. La primera vez que lo conocí, justo antes de desmayarse, dijo: el líder de la familia de 5 colores es el primer errante. Choi Jung-gan, con un brazo amputado, perdiendo lentamente el conocimiento. En ese momento, decidí salvar a Choi Jung-gan y, tras dejar una pista, lo traje aquí. Choi Jung-soo volvió a hablar mientras escuchaba en silencio. Cuando decidí hacerme caminante, uno de los casos de advertencia que me dieron fue precisamente la desaparición del primer caminante. ¿Un caso de advertencia? Sí. Los vagabundos son una especie de mercenarios. Actúan en nombre de los dioses cuando la gente del mundo divino o del mundo celestial no puede hacerlo. Él ya sabía esa parte. El primer caminante desapareció mientras cumplía una misión encomendada por un dios. ¿Qué dios? La expresión de Choi Jung-soo se endureció inmediatamente. Inquietante. Como dijo Cheapskate, Kale sintió una incomodidad desconocida y Choi Jung-soo habló. Justicia. Uno de los 5 dioses antiguos. Justicia. La dama de la noche, Aurora, habló. También he confirmado esa información. Después de escuchar la información de Choi Jung-gan, pidió a los miembros de la Alianza de Mediadores que reunieran información relacionada. Es un hecho ya bien conocido en el mundo celestial y en el mundo divino. Es cierto. Es una especie de advertencia común para quienes desean convertirse en errantes. Pero... La voz de Aurora se volvió sombría.
Pero no se ha revelado qué misión le encomendó el dios de la justicia al primer caminante. Solo sé que intentó encontrarlo, pero no pudo. Así es. El hecho de que ni siquiera los dioses antiguos pudieran encontrarlo llevó a considerarlo una desaparición completa. Sí, es. Choi Jung-soo se detuvo y abrió mucho los ojos. ¿Eh? Kale y Choi Jung-soo se miraron. ¿Por qué? En respuesta a la pregunta de Kale, Choi Jung-soo tartamudeó. Ahora que lo pienso. El primer vagabundo. Se dice que el dios de la justicia buscó frenéticamente al primer vagabundo, como si cazara ratas, pero nunca lo encontró. Por eso se les advierte a los vagabundos que no permitan que semejante desaparición se repita y que solo acepten misiones que puedan llevar a cabo dentro de sus posibilidades. Pero eso no es todo. Eso, el dios de la justicia, nunca dijo que la misión fracasó, ¿verdad? ¿Entonces? No, es solo que. Choi Jung-soo lo recordó. En el pasado, Kim Rok-soo había dicho que uno debe memorizar las reglas para evitar ser engañado. Choi Jung-soo, quien recordaba claramente la parte sobre los Wanderers, suspiró con resignación. El dios de la justicia nunca dijo que la misión fracasó. La frente de Kale se frunció y Aurora, con expresión perpleja, dijo: ¿No es posible que la desaparición ocurriera porque la misión fracasó? No estoy seguro. Choi Jung-soo negó con la cabeza. Si la misión hubiera fracasado, alguien más la habría asumido y completado. Pero, claramente, no existe tal historia. Choi Jung-soo recordaba con claridad la historia de la desaparición. Kale habló en voz baja. Algo no está bien aquí. Se sabe que el dios de la guerra y el dios del caos están colaborando con los cazadores. ¿Está relacionada la desaparición del primer caminante y la del dios de la justicia? ¿Y esa misión sigue siendo un secreto? Aurora dijo. Huele a pescado. Bien. Definitivamente hay algo. Necesitamos investigar más sobre esa misión. Buscaré más información sobre la misión. Justo a tiempo, las palabras de Choi Jung-soo hicieron que Kale asintiera. ¿A través del dios de la muerte? Sí. Eso funcionará. El dragón Raziel se rascó la mejilla y habló. Oye. Pero si el dios de la justicia también colabora con el lado del caos, ¿qué hacemos? Era una preocupación válida. Ante eso, Choi Jung-soo, Aurora y Choyan endurecieron sus rostros. Especialmente Choyan, quien no podía apartar la vista de Choi Jung-gan, estaba visiblemente molesto. Un silencio cayó sobre la habitación hasta que una persona habló. Dejemos que los dioses se encarguen de ello. Era Kale. Dejemos que los dioses se encarguen de solucionarlo. Con una expresión bastante irritada, Kale habló en un tono indiferente. El dios de la muerte, o incluso el dios del equilibrio o el dios de la esperanza, que se encarguen ellos. En los ojos de Kale, llenos de irritación, se vislumbraba asco. Tragó saliva. Y la mirada de Aurora hacia Kale se intensificó. Equilibrio, esperanza. ¿Mencionar a esos dos dioses tan a la ligera? La red de conexión divina, o mejor dicho, ¿cuán profunda es? Mirando a Kale como si fuera más que un becerro de oro, como un toro de oro. Kale, sin darse cuenta, habló con indiferencia. Si no pueden al menos ayudar con lo que estamos haciendo, deberían mantenerse al margen. La tarea de Kale era lidiar con el dios absoluto y los cazadores. Si son dioses, al menos deberían poder hacer eso, ¿no? Sí. Raziel no pudo decir nada más en ese momento. Claro. Al menos deberían poder hacer eso. Kale se sobresaltó. La voz era de Choyan. Kale giró la cabeza. Allí estaba Choyan, mirándolo con una suave sonrisa. Humano, Choyan está enojado. Sí. Yo también lo sé. Kale tragó saliva con dificultad. Podía sentir que Choyan estaba realmente enojado. No entiendo. Luego María habló con voz mecánica. Si quieren pelear, que se golpeen. No entiendo por qué tienen que obligar a pelear a gente que vive bien y sin problemas. Humano, María también está enojada. Eso es cierto. Es un buen punto. Gracias. La forma en que Choyan y Mary se hablaban era realmente. Humano, ambos están enojados. Es cierto. Esa vista fue realmente aterradora. Es impredecible qué trucos podrían hacer esos dos ahora que parecen haber cambiado de opinión. Ejem. Kale fingió toser antes de hablar. ¿Es esta la mejor condición en la que puede estar Choi Jung-gan ahora mismo? Sí. La expresión de Aurora se oscureció. Si sale de este círculo mágico, la contaminación avanzará rápidamente y no sobrevivirá más de 3 días. Bueno,
Como nació una vez, tal vez pueda durar una semana. Kale pensó por un momento y luego preguntó. ¿Puedo entrar en este círculo mágico? ¿Eh? Para comprobar su estado, ¿no debería acercarme? Eso es cierto. ¿No debería detenerse el círculo mágico en ese caso? Ah. No te preocupes. Este círculo está diseñado para frenar la contaminación, no es peligroso para otros seres vivos. Es para sanar. Aurora le ofreció una sonrisa amable. A lo que Kale respondió con una cara amable, entonces puedo entrar, ¿no? ¿Eh? Quiero ver cómo está Choi Jung-gan. ¿Eh? Aurora estaba desconcertada. Se tomó un momento para organizar sus pensamientos y luego habló con cautela. La contaminación tiene un periodo de incubación, pero una vez que empieza a manifestarse, es contagiosa. Claro que solo se propaga si entras en contacto con el líquido que sale de esos grumos. No debes acercarte con descuido. La contaminación del caos. Es contagiosa. Por eso hemos creado esta especie de círculo mágico para combatir la contaminación. Ella miró a Kale con cautela y continuó con más cuidado. Según tengo entendido, eres bastante frágil. Como una vela frente a un tifón. El rostro de Kale se arrugó. Al ver esto, Aurora rápidamente le ofreció palabras de consuelo, de la forma que consideró más considerada. Pero claro, como una llama que no se doblega ante ningún tifón ni ola. Una vida con una cuerda de salvamento tenaz que he oído que posees. Es cierto. Ese tipo tiene una vida muy tenaz. Raziel asintió. El rostro de Kale se arrugó aún más. De todos modos, la contaminación del caos es realmente peligrosa. Es mejor que evites acercarte demasiado. Claro, nos acercamos para chequeos y tratamientos, pero eso solo es posible con el equipo de protección adecuado. Espera. Los ojos de Aurora se abrieron de par en par. Kale ya había entrado en el círculo mágico. ¡Guau! Sintió vibraciones bajo sus pies. Sin embargo, no sintió ningún daño en su cuerpo. De hecho, me siento más vital. Como dijo Super Rock, este círculo mágico parecía estar revitalizando su cuerpo. No, Kale. Aurora extendió su mano en estado de shock, pero Kale ya había dado un paso adelante. Golpe, golpe. Kale se acercó a Choi Jung-gan. Traed el traje protector. Aurora gritó hacia el exterior. El rostro de Kale se volvió frío como el hielo. El olor. Un olor terrible le picó en la nariz. Era el olor del líquido que fluía de los bultos en el cuerpo de Choi Jung-gan. La prueba del dios sellado. En ese lugar, el Choi Jung-gan que Kale había enfrentado se parecía al rostro que había visto en su juventud, durante sus días de preparatoria. Joven. Al igual que Choi-an, su tiempo también parecía transcurrir muy lentamente, y parecía más joven que Kale. Incluso su respiración era apenas perceptible. Kale bajó la cabeza. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Giró la cabeza. El rostro frío y tranquilo de Aurora lo contuvo mientras decía, «Te dije que es contagioso». A pesar de la atmósfera opresiva que irradiaban los ojos dorados de Aurora, Kale habló con calma, sabiendo que ese era el verdadero carácter de Aurora. «Estoy bien con eso». «¿Qué quieres decir con eso?» En lugar de responder, Kale demostró con su acción. «¡Guau!». Una energía intangible surgió de él. En cuanto Aurora la sintió, se sobresaltó. «Jefe, traiga el traje protector». «Uf». El hombre con cuernos que entró por la puerta se detuvo mientras inhalaba. Esta energía es similar al caos. El rostro de Kale Enituse, sonriendo elegantemente, se reflejó en los ojos dorados de Aurora. Cierto. Es parecido. ¿Por qué lo robé? Ja 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 ja. El aura dominante reía a carcajadas. Kale apartó la mirada de Aurora y la observó a Choi Jung-gan. Aurora no lo detuvo esta vez. Kale. Esto me resulta familiar. La energía caótica que quedó en Choi Jung-gan. Es como el santo del dios del caos. Esa es su energía. Cuando Kale luchó contra dragones de 1 y 2 estrellas. Los cazadores errantes que lucharon con Choi Jung-gan en el templo abandonado del dios del caos. Entre ellos había un santo. No hay necesidad de preguntarse cómo apareció aquí. El santo había ayudado en el pasado a encerrar el árbol del mundo en la prisión del tiempo. No había razón para que la entidad que había aparecido antes en Apitoyu no pudiera volver. La guarida del señor dragón Neo. Realidad virtual. El juego criando a mi precioso dios absoluto.
Es probable que el santo hubiera viajado a través de la guarida de Neo, que contenía un portal a ese juego. O quizás hubiera usado el método de viaje dimensional que usan los cazadores. Es una pena. Tal vez Kale había perdido por poco la oportunidad de enfrentarlos. ¿Qué es una vergüenza? Aurora sintió una siniestra inquietud ante las palabras de Kale. Justo entonces. ¿Podría ser posible? ¿Qué? En el momento en que Aurora volvió la mirada hacia Kale, escuchó la voz de los dos poderes ancestrales. Ahora ya sé cómo infiltrarme. El agua devoradora del cielo, confinado durante tanto tiempo en el lago infundido con el poder del dios del caos. Para purificarme, solo necesito experimentar un poco más de ese poder. La entidad que puede incinerar y purificar el maná muerto, el fuego de la destrucción. Capítulo 339. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el fin? 3. Mediadores. Una organización liderada por Aurora, la única descendiente del antiguo rey demonio, que cuenta con varios miembros de élite. La líder de los mediadores, Aurora, se quedó atónita por un momento. Dos palabras resonaron en sus oídos. Vida perezosa. Vida perezosa. Vida perezosa. ¿Qué pregunté? ¿Cuál es tu meta? ¿Tu propósito? Sí, eso es lo que pregunté. Porque un humano, que no es un devoto seguidor, habla tan alegremente de ser capaz de purificar la fuerza del caos, una de las tres calamidades reconocidas tanto en los cielos como en los infiernos, utilizada por el dios del caos. Ella no podía comprender qué clase de persona era él, y al ver un ser tan increíble, las palabras escaparon involuntariamente de su boca. ¿Qué tipo de ser eres? Respondiendo a esa pregunta, Aurora preguntó, ¿cuál es tu meta? ¿Tu propósito? ¿Qué te permite purificar el poder del dios del caos? ¿Y cómo puedes afirmar con tanta firmeza que los dioses deberían resolver sus problemas entre ellos? Sí, con todas esas dudas, preguntó Aurora. Y recibió una respuesta. Vida perezosa. Esas dos palabras seguían resonando en sus oídos. Aurora se quedó sin palabras. Entonces, oyó otras voces que no eran alucinaciones. Humano. Creo que tu consistencia es tan grande como la mía. Un tipo impresionante. Raon y Raziel, los dos dragones, elogiaron a Kale mientras reían a carcajadas. Como siempre, Kale, Nim. Yo también quiero aprender esa tenacidad del joven maestro. Choyan y Mary dijeron esto con una sonrisa tranquila, apaciguando su enojo anterior. Ja 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 ja. Y Choi Jung-soo simplemente se rió. La mirada de Aurora se volvió hacia Kale. Aurora, quien ahora es de mediana edad para los estándares demoníacos. Para ella, quien ha vivido cientos de años, la vida humana fue fugaz. Sin embargo, Aurora, debido a su larga vida, lo sabía. Una vida. Lo que contienen no puede compararse simplemente con la medida absoluta del tiempo. Cada vida está llena de tantas cosas que Aurora no pensó que las palabras y acciones del joven Kale carecieran de vida. Al contrario, al ver su mirada resuelta, estaba casi convencida de que contenían algo profundo. Por eso Aurora le preguntó a Kale. ¿Un holgazán? ¿De verdad un holgazán? Podía oír la respuesta sin dudarlo, con esa mirada firme. Sí. Y Kale añadió sinceramente. Ah, pero no solo un holgazán. Un destello fugaz apareció en los ojos de Aurora. La luz brillante se apagó. Un rico holgazán. Sí. Un sueño muy difícil de alcanzar. Kale mostró una sonrisa amarga que era más sincera que nunca. Pat, pat. Raon le dio una palmadita en el hombro. Anímate, humano. Si nos enfrentamos a los cazadores y al Dios absoluto, quizás sea posible. Cree en mis grandes palabras. Podemos lograrlo. Mientras observaba en silencio las acciones del joven dragón negro, Aurora levantó la cabeza. Una cabaña tan humilde que costaba creer que albergara un altar. Mirando el techo de aquella vieja casa, habló. Ja ja ja. Se le escapó una risa hueca. Y entonces se dio cuenta. Este humano. Kale Enituse. Información que había oído de Cotton. Alguien que había lidiado con algunas familias de cazadores y salvado varias dimensiones. Además, alguien que no temía enfrentarse al dios del caos. Este hombre. Es una locura. No debía subestimarse. Su larga experiencia se lo había enseñado. Los locos que parecen normales son aquellos con los que hay que tener más cuidado. Y Kale Enituse era ese tipo de loco. El tipo de humano que ayudó a crear semejante campo de batalla. ¿Un holgazán? Sí. Eso también era sincero. La gente loca realmente es la que más miedo da.
Los demás que no pertenecían al grupo de Kale podrían haber ignorado su sueño. Pero Aurora no. Por eso sintió un miedo más profundo. Un humano aterrador. Un dios. El mundo. Dimensiones. Un ser que busca enfrentarse a todo eso solo desea ser un holgazán, un desempleado. Y encima, un holgazán rico. Es aterrador. Ella no tenía intención de subestimarlo desde el principio, pero Aurora tragó saliva y se hizo una firme promesa a sí misma. No deberías meterte con los locos. Aurora se lo prometió a sí misma con mucha firmeza. Sin embargo, sus ojos cambiaron después de escuchar las siguientes palabras de Raon. Aún así, humano. Ser un holgazán es duro, pero la riqueza ya la has conseguido. Esta vez hemos sacado unas cuantas. Uf. Kale rápidamente le tapó la boca a Raon. Giró la cabeza lentamente. Allí estaba Aurora, con sus ojos dorados brillantes, mirándolo intensamente. Sonríe, vírgula. En realidad, solo las comisuras de sus labios se levantaron cuando dijo Aurora. Primero, Kof, busquemos un lugar para que descanses. Kof. Al ver esto, Kale pensó. Sus ojos se han vuelto locos. Hay que evitar a los locos. Kale decidió firmemente. Esta Aurora, no, estos mediadores, jamás lo influenciarán. Mientras pensaban que el otro estaba loco, Kale y Aurora se acercaron el uno al otro con desagrado. ¿Tenemos mucho de qué hablar, verdad? Sí. ¿Hay algún lugar tranquilo donde podamos hablar? Sígueme. La voz de Raon resonó en la mente de Kale. Humano. ¿Por qué miras al demonio como miras a Clopé? Kale no respondió. ¿Cuándo regresará Kale, Nin del mundo de los demonios? Ah. El ex Lord Serit abrió la boca al ver al visitante inesperado que venía a buscarlo. No dijo que tardaría mucho. Quizás unos días. Creo que sí. Gracias por avisarme. Mientras asentía, Serit preguntó suavemente. ¿Pasa algo malo? El joven lobo Locke dudó por un momento antes de hablar con cautela. Quería preguntar algo sobre la gente bestia. Ah, ya veo. Eso. Locke dudó antes de asegurarse de que no hubiera nadie más alrededor de Serit y habló con cuidado. Me pidieron que fuera papa. ¿Eh? Serit no entendió de inmediato lo que decía. A sus ojos, el rostro confundido de Locke se puso rojo. Quiero decir, la gente bestia lobo azul y yo somos el mismo ser. Me pidieron que fuera el papa para guiarlos, para ayudarlos con algo, y siguen pidiéndomelo. Suspiró. Locke cerró los ojos con fuerza y se pasó las manos por la cara. Al ver esto, Serit le dio una suave palmadita en el hombro, pero las palabras que salieron de su boca fueron extrañamente frías. ¿Quién te hizo esta petición? Eso. La gente bestia que estaba en la guarida de Ryan y algunas personas que oyeron rumores, la serpiente blanca y algunos dijeron que era una tontería, que se encargarían ellos mismos, así que no debería preocuparme. Pero pensar en la gente bestia me dejó. Sí. Serit escuchó las palabras balbuceadas de Locke y cuando terminó, dijo una cosa. Estábamos tan distraídos que no pensamos en ti. Un dispositivo de comunicación visual apareció con un gesto de su mano. Debería llamar a Eruaven. Locke tragó saliva. Había venido buscando a Kale y de repente se dio cuenta. La mujer que tenía delante. Era la mayor de todos, una de las que podía dominar a Eruaven. Pat. Serit tocó el hombro de Locke y luego extendió su mano. Levantándose ligeramente sobre las puntas de los pies, acarició el cabello de Locke mientras él se inclinaba hacia ella. No te preocupes por nada. Suavemente, murmuró. Lo manejaré todo limpiamente. Con su cálida voz, Locke asintió rápidamente. Por alguna razón, se sintió más tranquilo. Pero al mismo tiempo, la ansiedad de que quizás deberían llamar a Kale se apoderó de él sigilosamente. Charla. La mirada de Kale se dirigió a la puerta que se había derrumbado. Un lugar tranquilo para conversar. La puerta se cayó. Mientras hablaban, Kale observó cómo la puerta caída se derrumbaba al suelo. Por lo tanto, los mediadores no solo incluyen a personas del mundo demoníaco y del mundo humano, sino también del mundo celestial y otros. Crujido, clic. Aurora, mientras colocaba nuevamente la puerta, respondió. Así es. La mayoría de los miembros son demonios, pero se reúne gente de diversos orígenes. Aunque no hay nadie del mundo divino. Vagabundos y solitarios, sin dioses.
El propósito original de esta organización era oponerse al actual rey demonio y continuar con políticas moderadas bajo la guía del anterior rey demonio, ¿verdad? Sí. Aurora asintió con una expresión tranquila. El actual rey demonio pertenece a la facción más dura. Quiere expandir el territorio del mundo demoníaco, incluyendo el mundo humano. Me opongo a eso. La conversación continuó sin interrupción. Aunque odio a mi padre, el antiguo rey demonio, coincido con sus ideales. Creo que esa es la dirección que debe tomar el mundo demoníaco. Entonces, originalmente, las principales actividades de esta organización eran enfrentamientos con el actual rey demonio, explicó Kale. Cuando nos enfrentamos al actual rey demonio, movilizamos a su organización de inteligencia. Fue entonces cuando descubrimos que tramaba algo con los cazadores y los seres divinos. Desde entonces, la organización comenzó a expandirse para descubrir y detener esos planes. Surgió el nombre de mediadores, y comenzaron a aceptar personas del mundo humano y del cielo. Sí. La naturaleza de la organización cambió un poco y su tamaño aumentó, pero no tuve opción. Descubrí que el rey demonio estaba haciendo algo malo. ¿Algo podrido? Kale preguntó con cara de desconcierto y Aurora se quedó mirando al vacío por un momento. Los demonios desaparecieron. La desaparición de los demonios. De hecho, decidimos atacar esa organización de inteligencia porque, de repente, quienes apoyaban al antiguo rey demonio comenzaron a desaparecer, seguido de la desaparición total de una aldea donde vivían algunos demonios comunes. Aurora se rió como si fuera absurdo. Y descubrimos que su desaparición estaba relacionada con lo que el actual rey demonio estaba haciendo con los cazadores y los seres divinos. Aurora no tuvo más remedio que expandir la organización. Sus seguidores se marcharon, y los demonios comunes desaparecieron. Pero aún no sabemos exactamente qué pasó con los demonios que desaparecieron como si fueran tragados por la tierra. El tono tranquilo pero enojado de su voz reveló su frustración. No están muertos. No hay cuerpos ni rastros. No están en el mundo de los demonios. Al principio, buscaron por todo el mundo demoníaco. Sin embargo, nada. No hemos oído hablar de demonios en ninguna de las dimensiones a las que podemos acceder. Tampoco fueron vistos en los cielos. Luego obtuvimos información sobre un nuevo mundo. Así que la respuesta que encontraron fue un mundo nuevo. Lo escuché de Cotton. Sus ojos dorados se volvieron hacia Kale. Un oro misterioso. Brillante y, a la vez, oscuro. El centro de esos ojos dorados no brillaba del todo. ¿Conoces ese nuevo mundo? Kale respondió a esa pregunta. Sí, lo sé. Un juego de realidad virtual. Nuevo mundo. Kale le preguntó. ¿Vienes conmigo? Aurora sonrió. ¿Es eso posible? Sí. Su conversación era directa y clara. No tenían motivos para forjar una amistad profunda, solo compartían un enemigo común y objetivos diferentes. Está bien. Pensé que querrías algo a cambio de permitirme acceder al nuevo mundo. Aurora habló abiertamente y Kale respondió con la misma facilidad. Si van a luchar en nuestro lugar contra el enemigo, no hay razón para negarse. Nuevo mundo. Ese lugar era prácticamente un campo de batalla para Kale. Los aliados eran muy pocos. Demasiados enemigos y aún más desconocidos. Bueno, eso es verdad. Aurora sonrió amargamente y Kale comentó. Pero ese nuevo mundo es bastante vasto. Además, tenemos que evitar la mirada del enemigo, así que no será fácil actuar con libertad. Lo sé. Ya lo he tenido en cuenta. Aún así, Aurora tenía que actuar. El mundo demoníaco. Traer paz y mediar entre diversas fuerzas era la razón por la que podía ser la líder de esta organización. Algunos seres celestiales se habían unido a ella por esta causa. El apoyo al actual rey demonio es bastante alto. Muchos demonios siguen su política abierta, sin ser conscientes de la realidad. Si sacamos a la luz la desaparición de las aldeas y los demonios, y exponemos la verdadera cara del rey demonio, su apoyo disminuirá significativamente. Era hora de que Aurora interviniera. Kale contempló la complicada situación del mundo de los demonios. El mundo de los demonios puede dejarse en manos de Aurora. Si pudiera expulsar al actual rey demonio, los cazadores y los seres divinos perderían mucho poder. Y necesito averiguar qué ha estado haciendo el bando del rey demonio en el nuevo mundo. Según Cotton, el mundo demoníaco estaba tranquilo por ahora. Pero podría ser solo la calma antes de la tormenta. Kale habló. Por favor, cuéntame más sobre los desaparecidos. ¿Eh? Déjame buscarlos.
En realidad, no soy yo quien busca. Nuestro osito de peluche, el feroz oso oscuro, se encargará de eso. Aurora lo miró en silencio. ¿Entusiasmado? El hecho de que Cale ofreciera su ayuda sin pedir nada a cambio probablemente conmovió a Aurora. Cale lo comprendió perfectamente. Entonces Aurora preguntó. ¿Debo pagar? ¿Eh? ¿Eh? No. No hay necesidad de pagar. Lo haré gratis. Ah. Aurora lo miró conmovida. Los seres celestiales suelen pedir dinero para mudarse. Sinceramente, dirigir esta organización me ha hecho darme cuenta de que no hay nada que no implique dinero. Todo es dinero. Dinero. Parecía que continuaría hablando por un rato, así que Cale extendió su mano. Primero, dame la lista. Nuevo mundo. No estaba claro si existirían allí demonios con sus nombres reales. Bueno, ni siquiera sabemos si están en el nuevo mundo. Aún así, primero necesitaban verificar sus identidades. El oso de peluche, oso oscuro, se encargaría del trabajo pesado. Cale recibió la lista de nombres poco después. ¿Quién es la primera persona en la lista? Uno de nuestros partidarios más firmes. Aurora habló con una expresión triste. El hombre más rico del mundo demoníaco, aunque solo tenía el título de conde. Pero su riqueza podía rivalizar con la de un duque o un gran duque. Cale dudó antes de hablar. ¿Su nombre es Lupe, verdad? Sí. Era una buena persona. Un auténtico demonio entre demonios. Aprendí mucho de su dignidad y autoridad. La persona más importante entre los desaparecidos. Se llamaba Lupe. Un conde. Cale pensó en una figura. Uno de los 8 males del Nuevo Mundo, líder del infierno oscuro. Además, uno de los mutantes que se percató de las peculiaridades del sistema del Nuevo Mundo. El conde fantasma oscuro, Lupe. Oh. Cale lo dejó pasar sin pensar. Parece que hemos encontrado a ese demonio. ¿Eh? Aurora preguntó en estado de shock y Cale respondió en estado de shock. Sí, lo hemos encontrado. ¿Cómo pudo pasar esto? Mientras Cale estaba desconcertado, Aurora preguntó asombrada. ¿Conoces al conde Lupe? Sí. ¿Cómo? Cale respondió, todavía en shock. Soy su jefe. Así es. Soy uno de los 3 jefes finales. Lupe es mi subordinada. Cale y Aurora se quedaron sin palabras por un momento. Crujido, golpe. La puerta que habían vuelto a colocar se cayó de nuevo. Capítulo 340. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el fin? 4. Cale le explicó a Aurora toda la descripción del nuevo mundo y sobre el conde Lupe. Cale, no me lo has contado todo, ¿verdad? Me has ocultado algo, ¿verdad? Como que eres mitad demonio. No, ni siquiera soy medio demonio. Es solo la configuración de un personaje de un juego. ¿Por qué diría algo así? Definitivamente no es porque Aurora sea la única heredera del antiguo rey demonio celestial y no pueda hablar de ello. Definitivamente no es eso. Parece que es así. La sacerdotisa glotona dijo esto con calma, haciendo que Cale frunciera el ceño. No. ¿Por qué de repente has empezado a hablar más? La sacerdotisa glotona volvió a optar por el silencio selectivo. Como se había comido todos los granos de los platos, había empezado a hablar más. Cale reflexionó un momento sobre los antiguos poderes que estaban cambiando sutilmente. Entonces. Aurora habló con expresión seria. Había ira en su rostro. Conde Lupe, no. ¿Podrían todos los demonios desaparecidos estar en ese juego? Es muy probable. Primero, debo confirmar si el conde Lupe que conozco es el mismo conde Lupe que tú conoces. Ja. Aurora soltó una carcajada de incredulidad. No. Ella no pudo contener su rabia. ¿Criando a mi precioso Dios absoluto? Repitiendo el nombre del juego. ¿Nuevo mundo? Vaya. No pudo contener un suspiro. Era inevitable. Entonces, al final, ¿ese juego es solo un pasatiempo para la gente del mundo 3 que tiene la familia de 5 colores? Ah. Más que un pasatiempo, es otro mundo, y para algunos, podría ser el mundo real. Cale intentó calmarla con palabras más elaboradas, pero Aurora no las escuchó todas. Es un pasatiempo. La mayoría de la gente considera ese juego como entretenimiento. Si nuestros demonios, como el conde Lupe, son tratados como simples monstruos, luchando y muriendo sin siquiera recordarlo, ¿no significa eso que viven esas vidas una y otra vez?
Kale se quedó sin palabras. No, eso es terrible. Aurora estaba más que furiosa, estaba angustiada. Si a uno lo tratan como pieza de ajedrez en una partida sin siquiera saber quién es, yo. No pudo pronunciar esas palabras en voz alta. Inclinó la cabeza y respiró hondo. Finalmente, habló. ¿Son los NPC seres ligados al juego? Sí. ¿Es el Conde Lupe un PNJ? Kale lo confirmó con su silencio. Maldita sea. Aurora se puso de pie de un salto, sin saber qué hacer. No podía calmar su ira. Kale comprendió el motivo de sus siguientes palabras. De hecho, el número de demonios desaparecidos asciende a unos 1000. Ah. Un murmullo escapó de la boca de Kale. 1000. Por supuesto, con unas cuantas familias nobles del tamaño de un conde y algunas ciudades, esa cifra tiene sentido. La observación desde Super Rock. Por supuesto, eso es un mínimo. Solo incluye lo que hemos podido identificar. Estas fueron las siguientes palabras de Aurora. Kale murmuró como si suspirara. Este demonio celestial está loco. Aurora tembló. Aún así, Kale se compadeció de ella y, queriendo consolarla, le habló con sinceridad. Este era un momento que requería sinceridad. He pensado que los cazadores son despreciables, pero este demonio celestial también merece ser derrotado. No es nada más que capturar a los demonios que debería proteger y convertirlos en esto. Debería ser derrotado junto con el dios del caos. Dijo Kale, mirando a Aurora. ¿No lo crees? Al ver su rostro lleno de irritación y furia, Aurora asintió instintivamente. Sí, deben ser derrotados. Las palabras de Kale fueron tan acertadas que Aurora no tuvo nada más que añadir. Pero al ver a un humano hablar sobre derrotar a cazadores y ahora a un dios antiguo, se quedó sin palabras por un momento. Aún así, Kale se dio cuenta de que su sinceridad había resonado con Aurora. Eso parece. Él ignoró las palabras de la sacerdotisa glotona. Pongamos todo en orden. Le hizo un gesto a Aurora para que volviera a sentarse mientras comenzaba a hablar. Aurora se sentó con una expresión más tranquila. Kale aprovechó ese momento para ordenar sus pensamientos. Es más complicado de lo que pensaba. Mediadores. No solo esta organización y Kale estaban entrelazados, sino que los demonios y Kale estaban más enredados de lo esperado. Conde Lupe. Ese personaje era más necesario que el feroz oso oscuro para que Kale tomara el control de los 8 males. El Conde Lupe era, sin duda, uno de los 3 jefes finales. Además, ¿el Conde Lupe era originalmente el más rico del mundo demoníaco? Ejem. Kale se aclaró la garganta con una tos falsa y preguntó casualmente. El Conde Lupe debió haberle dado una ventaja considerable al demonio celestial cuando lo capturaron. Dijiste que su riqueza era enorme. Ah, eso es lo que pensé. Pero parece que no fue así. Según Aurora, la precaria situación comenzó después de que le cortaron el apoyo al Conde Lupe. El demonio celestial se ha centrado más en buscarnos que en lidiar con los cazadores, reduciendo así nuestro radio de acción en el mundo demoníaco. Habían pensado que el demonio celestial habría obtenido una inmensa riqueza de los fondos del Conde Lupe. Pero el demonio celestial no se ha quedado con la riqueza del Conde Lupe. Aurora estaba segura de eso. Al buscar al desaparecido Conde Lupe, me puse en contacto con su cómplice. Según esta persona, el Conde Lupe tenía una bóveda secreta. Esa bóveda contenía no solo la mayor parte de su riqueza sino también varios tesoros. Lo más importante es que estoy seguro de que el demonio celestial no ha obtenido la riqueza del Conde Lupe porque la mayor parte está en esa bóveda. ¿Qué es eso? La compañía comercial que poseía el Conde Lupe es la más grande del mundo de los demonios. Ah. El interés llenó la expresión de Kale. Jeje. El fuego de la destrucción empezó a reír. Pero Aurora no sabía nada de esto. Actualmente, aunque otra persona gestiona esa empresa, el Conde Lupe aún conserva los derechos de propiedad. Al final, el demonio celestial no obtuvo la mayor riqueza del mundo demoníaco. Por supuesto, solo unos pocos, incluyéndome a mí y algunos del lado del demonio celestial, sabemos que el Conde Lupe es el verdadero dueño de esa empresa. El Conde Lupe había ocultado meticulosamente la fuente de su riqueza mientras operaba. ¡Guau! Kale quedó impresionado. Conde Lupe. ¿Era tan impresionante ese demonio tan tonto? No era tonto. ¿No te impresionó mucho cuando lo viste por primera vez? Ignorando las palabras de Super Rock, Kale sonrió. Definitivamente necesito conocer al Conde Lupe. Sí.
En efecto, sí, es cierto. Aurora asintió pero no pudo ocultar su seriedad. Según lo que dice Kale, conocer al Conde Lupe podría no ser útil. El Conde Lupe que Kale conocía parecía no recordar nada del mundo demoníaco. Creía ser un PNJ del juego. ¿Quién sabe? Pero Kale meneó la cabeza con expresión ambigua. El Conde Lupe está empezando a comprender su existencia dentro del juego y de los cazadores, y poco a poco se está desmarcando del molde de PNJ. Si realmente es el Conde Lupe del que habla Aurora, quizás recupere la memoria. ¿Crees eso? Cuando Aurora lo miró esperanzada. Jeje. El sonido de la risa del tacaño mientras babeaba resonó en la mente de Kale. Por supuesto. Lo ignoró mientras le hablaba a Aurora con más sinceridad que nunca. Por supuesto que ayudaré con esto. Y al final. Ja ja ja. El tacaño soltó una carcajada. Y luego cobraré la recompensa. Imagínate que nuestro subordinado es el más rico del mundo demoníaco. Que es dueño de la mejor compañía comercial. Ja ja ja. Kale casi sonrió, pero se contuvo. Inevitablemente, sus labios se tensaron formando una línea recta. Aurora dejó escapar un pequeño suspiro al ver su rostro serio y su mirada sincera. Realmente eres diferente. Recordó a Cotton, que estaba esperando afuera, y lo que había dicho sobre Kale. Kale Enituse puede parecer un cobarde por fuera, pero por dentro es un héroe. Es la típica persona a la que no se debe juzgar por su apariencia. Aunque físicamente es bastante débil, tiene la habilidad, la audacia y el coraje para superarlo. Su poder no tiene límites. Había habido una adición reciente. Tiene un aroma divino. Pero no es un solitario. Kale Enituse no es un solitario, pero emana un aroma divino. ¿Qué significa eso? Primero, entraremos al nuevo mundo por la guarida de Neo en Apitoyu. Luego coordinaremos una reunión con el Conde Lupe. Estoy de acuerdo. Kale y Aurora hablaron brevemente sobre su futura cooperación. Choi Jung-gan. Mientras permanezca en el mundo demoníaco, Kale no tiene intención de romper lazos con ellos. Sería mejor tenerlos bajo mi mando. Ya sea el séptimo mal o el tercer mal, no importa a qué grupo pertenezca Aurora, mientras esté activa, no escapará de la vigilancia de Kale. En esta situación de incertidumbre, una vigilancia de este calibre es necesaria. Conocen sus objetivos, pero no cómo los alcanzan. Por lo tanto, es necesario mantenerlos bajo observación. Espero trabajar bien juntos en el futuro. Yo también, gracias. Kale y Aurora se dieron la mano otra vez. Y dejaron la puerta entreabierta al salir. El lugar estaba vacío. Parece que realmente no tienen dinero. Incluso a Tacaño le preocupaba lo vacío que estaba el cuartel general. Ignorándolo, Kale siguió a Aurora hasta el altar de Choi Jung-gan. Fue entonces cuando sucedió. Señor Kale. Sí. Aurora, basándose en el informe de Cotton y lo que había experimentado, decidió compartir con Kale un dato que ella sabía. Si es sincero. Debo responder con sinceridad. Por lo tanto, esta información será necesaria. Como demonio con años de experiencia, su intuición le dijo esto. Los dioses antiguos no son solitarios. ¿Qué? Kale miró perplejo a Aurora, quien de repente hizo un comentario aparentemente fuera de lugar. Sin embargo, Aurora, más seria que nunca, explicó. Los dioses antiguos son los seres más antiguos y podrían considerarse los primeros dioses. No son solitarios. Su nacimiento es un secreto. Pero los cazadores intentan crear un dios absoluto. Ese ser probablemente se inspiró en el nacimiento de los dioses antiguos. Kale estaba a punto de hablar, pero se detuvo. ¿Has oído algo sobre eso? Siguiendo el consejo de Tacaño, Kale recordó algo que había oído sobre el nacimiento de un dios. Contendrá un mundo entero. Información obtenida al enfrentarse a la familia Sangre Púrpura y al culto de sangre. Culto. Y que recibiría la adoración de muchos. Estas eran dos de las condiciones para convertirse en dios. O, como el dios sellado, cazar a un solitario. Y parece que hay más pruebas para convertirse en dios. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué mencionar una historia que no tiene nada que ver conmigo? ¿Solo intentaba decir algo para romper el incómodo silencio? Kale estaba confundido, pero le respondió a Aurora. Me pregunto cuál será ese secreto. Él simplemente la siguió. Los ojos de Aurora vacilaron. Pero Kale no lo vio. Ding, dong, dang, dong. De repente, un sonido de campanas resonó alrededor. Kale.
Parece que algo está pasando. Kale se puso serio, y ¡zas! La puerta de la casa donde se encontraba el altar de Choi Jung-gan se abrió, y apareció Choi-an. En el momento en que Kale y Choi-an se vieron. ¡Capitán! Demonios de todas partes emergieron de la deteriorada casa. Era increíble que tanta gente estuviera reunida en este pequeño y destartalado cuartel general. Había unas 50 personas, todas aparentemente élites, y entre ellas, un hombre con cuernos que había abrazado a Kale se acercó rápidamente a Aurora y le dijo: «Las fuerzas del demonio celestial han aparecido en la aldea». ¿El pueblo? Mientras Kale parecía confundido, Aurora ordenó con firmeza: «Envíen más equipos de reconocimiento de inmediato. Y a la batalla ya». «Sí». Los demonios respondieron con rostros sombríos y se movieron con rapidez. Solo Kale y su grupo observaron pasivamente. Kale le preguntó a Aurora: «¿Qué pueblo es ese? Esta base está oculta y hay un pueblo cerca». Se refería a una aldea común. Los miembros de los mediadores a veces se disfrazaban de cazadores y acudían allí a comprar los suministros necesarios. Solo unos pocos exploradores estaban allí. Si las fuerzas del demonio celestial han aparecido allí, es probable que hayan descubierto nuestra base. Una aldea normal sin ninguna característica destacable en la zona. La aparición de las fuerzas del demonio celestial allí fue una mala señal para los mediadores. Claro. Podría ser que las fuerzas del demonio celestial estuvieran de paso por la aldea. Pero es mejor ser precavidos. A lo que Kale respondió con indiferencia: «Si es lo peor, las fuerzas del demonio celestial atacarán aquí y entonces lucharemos, ¿verdad?» «Sí». El rostro de Aurora se endureció. Entonces, Choi Jung-soo salió apresuradamente de la casa y dijo: «¿Y qué hay de nuestro antepasado? No, bueno, el anciano. No parece que podamos mover el altar inmediatamente, ¿verdad?» La estructura del altar, a pesar de estar en una casa en ruinas, parecía haber requerido mucho esfuerzo debido a las múltiples magias del mundo demonio involucradas. No sería fácil mover ese altar y el círculo mágico a otro lugar. No había oído que un círculo de teletransportación pudiera mover otro círculo mágico. Kale. Choi-an se acercó de repente y le preguntó: «Iré a hacer un reconocimiento». Kale, al ver a Choi-an ya con la mano en la empuñadura de su espada, tragó saliva. «Humano. Los ojos de Choi-an están locos». Parece que sí. Choi-an y Choi Jung-soo. Durante la conversación entre Kale y Aurora, no quedó claro qué había sucedido exactamente en la casa donde se encontraba el moribundo Choi Jung-gan, pero definitivamente no lo habían pasado bien. «Humano. Choi Jung-soo también tiene ojos locos». Choi Jung-soo se parecía a Choi-an. «Humano». Ambos Choi empiezan a sonreír de forma escalofriante. Da miedo. Exactamente. Incluso ambos tenían ahora sonrisas extrañas en sus rostros. «Humano, los dos Choi son aterradores». Exactamente. Los dos de la familia Choi. ¿Podré con ellos? Yo también iré a hacer un reconocimiento. Choi Jung-soo también pidió unirse a Kale. Kale se quedó mirando al vacío por un momento antes de responder con calma: «Está bien». Los ojos de Choi-an y Choi Jung-soo brillaron peligrosamente. Tras observarlos, Kale no dudó y dijo: «Yo también iré». «Sí. Nos moveremos todos juntos. Las fuerzas del demonio celestial. No me preocupan ellos, sino esos dos Choi. ¿Qué están planeando?»